entregado tu corazón en alabanza, en adoración al Señor, pero ahora viene un momento de que tú recibas la palabra que el Señor ha preparado para ti. Se siente la fuerza de la juventud, no sé por qué será. ¿Cuántos jóvenes hay en este lugar que den un amén sonoro? Dios bendito, gloria a Dios. Qué bendición. Tengo en este momento el privilegio de presentarles al ministro que nos va a bendecir con la palabra que el Señor ha puesto en su corazón, Apóstol Mario. Dios lo use poderosamente. Gloria a Dios. Buenos días, mis amados hermanos. Qué bendición estar entre medio de ustedes. Mientras miraba con qué libertad, con qué gozo, con qué fortaleza alababan al Señor, me acordé de algo que está escrito en la Biblia. Joven fui y he madurado. Pero qué alegría nos contagian. Creo que no solamente el Señor nos permite venir a dar por gracia lo que por gracia recibimos, sino también hemos recibido de ustedes en esta mañana, estamos recibiendo para tomar en cuenta mucho. Qué importante es que a pesar de los años no pase desapercibido esa libertad con la que ustedes alaban al Señor. Que aunque seamos centrados en años, pues que lo hagamos, ¿verdad? Y aunque nos cueste remolinear en algún momento de la vida, que lo sigamos haciendo, porque esto escrito está también, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Gracias, pueden tomar su lugar, que Dios les bendiga. Bueno, tengo tremenda responsabilidad porque hay diferentes edades y aunque primeramente era para jóvenes, tengo que considerar también que hay ministros en medio de nosotros y voy a dar herramientas, a equipar, a aconsejar y que Dios nos ayude y nos agarre confesados. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor bendito, por darnos el privilegio una vez más de comenzar el día estando en tu casa, recibiendo de tu presencia, escuchando tu palabra, y sé que esta mañana tú tienes ya preparado algo para nosotros. Desde que nos levantamos, has dado órdenes para que sucedan cosas maravillosas. Declaramos que venimos dispuestos a recibir lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Damos la gloria y la honra al Señor desde hoy y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Bueno, el tema de esta mañana trata con conocer cómo mantener la liberación fortalecida. Creo que es bien importante que nosotros tengamos instrucciones después de todo lo que el Señor ha hecho y que muchos, quizás la mayoría de los que estamos acá, que veníamos con un corazón dispuesto durante el transcurso de este evento, no podemos negar que el Señor liberó nuestras vidas, rompió ataduras, etcétera, y seguirá haciéndolo también. El asunto es cuando nosotros, después de haber experimentado esa bendición, no sabemos qué hacer para mantener lo que Dios ha hecho. Cuando se desconoce esto es cuando la gente sufre, digamos, ciclos que después del transcurrir de algunos días o meses o años, qué sé yo, por A o B razón, nuevamente se activa aquello de lo cual pues el Señor los había liberado. Entonces, una de las cosas que siempre el Señor me ha permitido ver en el anhelo, en el deseo primeramente de mi propia vida, después de haber sido liberado también de muchas cosas, quiero decirlo para vergüenza mía y para la gloria de Dios, que a mí el Señor me sacó de la vida de adicción. Fui adicto por mucho tiempo pues a la cocaína y otras drogas, y también del alcoholismo. Pero en mi anhelo de no volver a esa etapa de vida triste que tenía una raíz del por qué había llegado a experimentar esa serie de estragos, en ese anhelo empecé a inquirir en la palabra, a buscar, a tratar de ver
cómo yo me fortalecía en orden de no volver atrás, porque recordaba que quería salir de aquella etapa difícil, pero no sabía cómo hacerlo. No sabía, solo sabía que era malo consumir drogas, sabía que era malo beber de la manera como lo hacía. Yo lo sabía y sabía que me iba a morir también, pero no podía dejar de hacerlo. Hasta que conocí al Señor Jesús. Él llegó a mi vida en uno de los momentos más importantes, que si Él no hubiese aparecido en ese momento, yo no estuviera acá. Venía batallando también de un corazón y una mentalidad que yo mismo me había cultivado en aquel resentimiento que tenía por las cosas que en algún momento he testificado, de que mi padre se quitó la vida y que llegó a decirme personalmente, cuando yo tenía 7 años, que se iba a matar. No me lo dijo ni siquiera éticamente, sino que me lo dijo así tajantemente: me voy a matar, pórtate bien y cuida a tu hermano. Qué ironía, ¿verdad? Y lo hizo. El día siguiente nos llegaron a notificar que él se había quitado la vida. A raíz de eso comencé a gestar un resentimiento con la religión, con Dios. Me enamisté con Dios y empecé a estudiar todo aquello que me fortaleciera mi corazón en contra de Dios. Me jactaba de que era un ateo, de tal manera que no había nada ni nadie que me pudiera convencer, por todos los libros que me había metido, para tener, hermano, argumentos y refutarle a todo aquel que se atreviera a hablarme del Señor Jesucristo. Hasta que el Señor me tuvo que zarandear, me tuvo que traer arrastrado a Él. Y doy gracias a eso, porque aquí estoy y he conocido ese poder. De tal manera que en base a eso aprendí a canalizar aquella forma donde yo buscaba ideas, teorías, filosofías, ideologías, qué sé yo, en contra de Dios y de la religión. Entonces ahora lo canalicé y empecé a buscar en la palabra, y me convertí casi en un ratón de librería, siendo así que pues después que salía de trabajar, yo me iba a meter a una librería grandota que estaba en Banais, y ahí me tenían listos rimeros de libros, donde yo buscaba con mucha hambre y deseo acerca de Dios. Yo quería, hermano, quería saber cómo mantenerme ahora de pie y en esa libertad. Entonces, con base a eso he venido pues elaborando, ¿verdad?, algunas instrucciones para dárselas a aquellos que han experimentado una liberación y que quieren fortalecer la libertad que han alcanzado en Cristo Jesús. Ya Dios lo hizo todo, pero de aquí en adelante nos toca a nosotros. Solo imagínense usted qué puede hacer alguien que en estos días el Señor lo liberó del espíritu de rechazo. Digamos a alguien que desde el vientre de su madre un papá lo rechazó, no lo quiso reconocer y nació con esa ausencia significativa del amor, de tal manera que en el transcurso de su vida no ha podido ni siquiera dar afecto a otros, porque no conoce la experiencia del amor y del afecto, y entonces ha batallado con eso. Se ha alimentado por sí mismo, ya sea inconsciente o conscientemente, de que nadie lo ama. Quizás sus padres hasta le dijo su mamá: mira, cuando tú estabas en el vientre tu papá no te quiso reconocer, y es más, y se fue de la casa por eso. Entonces esa criatura no solamente trae en todo su sistema celular, molecular, neuronal, en todo su sistema nervioso, en sus emociones, sentimientos, etcétera, todo aquello que conforma y es parte de una estructura que se centra en una de las partes de nuestro ser integral, que es la que, ¿verdad?, contiene toda esa información de experiencias, de impacto, como es el alma. Dentro de esa alma entonces se encontraba todo el dato de aquel rechazo. Ahora viene Señor, pone en el corazón de nuestro apóstol hacer este evento, y cuando
el Señor trae la palabra a través de los ministros que estuvimos participando, o que estamos participando aún, llegó el tema del rechazo. Quizás dijo, este es mi momento. Vino al frente, fue ministrado, fue liberado, y estoy seguro que el espíritu de rechazo se fue. Pero resulta que si no sabe qué hacer después de la liberación, ya no necesariamente va a ser el espíritu de rechazo, sino algo que está por dentro y que es parte de su naturaleza. Cuando se trata de nuestra naturaleza, entonces sí vamos a tener nosotros que hacer lo que tenemos que hacer, porque Dios no lo va a hacer porque te diseñó para que tú lo hicieras. Es decir, hay cosas que Dios no las va a hacer porque usted las puede hacer. Esto es como aquello, ¿verdad? Que, bueno, le duele la cabeza, dolor leve, y pues hay Tylenol para eso. No voy a ir a una liberación para que me echen fuera el espíritu de dolor de cabeza. Una Tylenol. Entonces, eso está dentro de mis posibilidades, eso está dentro, ¿verdad?, de mi responsabilidad. Entonces, así es esto que le quiero enseñar. Pero lo primero que tenemos que ver, bueno, déjeme ponerle el título. Ya se lo dije, instrucciones para cuidar la liberación. ¿Cuántos han sido libres? ¿A qué poquitos? ¿Cuántos han sido libres? Vaya, pues déjeme preguntar, ¿cuántos quieren ser libres? Vaya, ok. Entonces mire lo que es parte de nuestra naturaleza y de las cosas que hay que cambiar si no queremos nosotros volver a batallar con el mismo problema, aunque no necesariamente sea un espíritu, por lo menos en los primeros momentos después de una liberación. El apóstol Sergio enseñaba ayer de cerrar la puerta e hizo una oración apostólica y lo creemos con todo nuestro corazón. Pero necesitamos entonces trabajar con lo que es de nuestra naturaleza y esa es nuestra responsabilidad. Entonces quiero adelantarme y ponerle lo que vamos a ver, si el Señor me lo permite. ¿Qué es la mente? ¿Qué es la mentalidad? ¿Qué es una fortaleza mental? ¿Qué cosas forman la fortaleza mental? ¿Y cómo destruir una fortaleza mental? Ya no tiene el espíritu de rechazo o cualquier otro espíritu, pero puede estar el dato aún dentro de una estructura que es la mentalidad del creyente. Y ese ya es trabajo de nosotros, trabajar con nuestra mentalidad para que no se dé la autoministración de aquella memoria que pues se ha tenido, se formó desde que te explicaron o me explicaron, digamos, el ejemplo que estoy poniendo del rechazo, que fui abandonado. Y así muchos otros problemas que ya eran espíritu y que por eso tuvo que darse la necesidad de ser libre. Entonces, lo que ha pasado en este orden, y este ha sido siempre mi panorama, es entender qué es una liberación para poder saber qué es lo que tengo que hacer. Mi concepto, que Dios me permite darme a entender, y lo he plasmado también en mis escritos y en todo lo que el Señor me permite hacer en orden de llevar a la gente a esta conciencia, es que la liberación es la acción y poder de Dios que se manifiesta para interrumpir, romper, vencer las tinieblas y todas las condiciones negativas que afectan la conducta de un creyente. Es un poder exógeno que Dios, hermano, manifiesta a favor de una persona que está necesitada de ese poder y lo manifiesta a través de una liberación. Ahora, quiero que preste atención que esta es una experiencia personal que nos ha dejado la liberación. Y se podría decir que en esta etapa es Dios y el hombre, o la persona. Es decir, quien libera es Dios, el Espíritu Santo, por el derecho legal que nos da el Cristo de la gloria, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, aquí es Dios manifestando su poder, dando la experiencia de liberación. Esta es la primera faceta. La siguiente faceta se llama libre, ya no es liberación, ahora es libre. Y libre
es la condición en la que queda la persona después de la liberación. Y es certificada y confirmada por un ministro. Esta es la declaración jurídica. Esto es como la voz del sacerdote, del ministro, que dijo: has quedado libre. Establece el nuevo estado de vida en aquella persona que primero experimentó la liberación. Siempre es necesario de que alguien testifique que te hizo libre. Yo veo, por ejemplo, personajes, no voy a decir nombre, y autores incluso de libros de liberación que no pueden testificar quién los hizo libre. De tal manera que hay casos donde aquella persona en la vida sin Cristo se dedicó a la brujería, a la hechicería, movió poderes de las tinieblas, se consagró en brujería, pactó en brujería. Y bueno, y ahora dice que es creyente y escribe libros, pero no tiene un testimonio de quién estableció el estatus de libre. Yo por lo menos todavía recuerdo los nombres de los dos hermanos que llegaron a mi casa a petición de mi esposa para que me hicieran, pues para que me sometieran a una liberación. Uno de ellos se llama Efraín, de uno de los países más gloriosos por el nombre que tiene, El Salvador. Y el otro, a ver si usted discierne de dónde será, de qué nacionalidad, se llama Cuauhtémoc, pues de México, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo esos nombres y los tengo tan presentes como llegaron a la casa. Y cuando entraron a la casa, mi esposa les dijo: él es. Yo estaba tirado en un sofá. Entonces ellos son el testimonio de cómo dirigieron la liberación en mi vida. Y a partir de ahí se me abrió el panorama de la liberación. Se cumplió: lo que tengo te doy, y me dejaron eso. Y ahora eso es lo que he venido trabajando para poder dar por gracia lo que por gracia yo recibí también. Entonces, cuando estamos hablando de esta faceta, ahora es el ministro y el creyente, el pastor y el creyente. En el primero de liberación era Dios y el creyente. Ahora es el ministro y el creyente. Pero en la última faceta es lo que se llama libertad. Y la libertad es el estado mayor y total que alcanza el creyente después de las facetas de liberación y libre. Pero ahora, oiga esto, es su responsabilidad no permitir que el acondicionamiento mental del pasado tenga influencias o que tenga más influencia en su vida. Porque cuando Dios te libera de un espíritu inmundo, tu mentalidad queda igual. Entonces hay que trabajar con eso, pero esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Ese es el trabajo que cada quien debe de aprender a hacer en orden de que esa libertad que el Señor le ha concedido sea guardada hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Entonces, dele palmas al Señor. Esta es la parte que se debe de trabajar y cuidar y requiere responsabilidad, madurez y entendimiento. En esta última faceta es aquí donde el creyente, solo él es el que puede guardar su libertad. Solo él. Ya Dios te hizo y te entregó la libertad. Te la dio y te dijo: esta es tuya. Ya mandé mi poder y rompí tus ataduras. Ya usé a un ministro, a un hombre o mujer de Dios que te estableció en el estatus de libre. Ahora es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con la libertad? Entonces Pablo nos dice, y aquí comienzo con la base bíblica. 1 Corintios 6:12 dice: mire cómo vive el que guarda su libertad, consciente de esto. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Yo puedo volver a hacer lo que hice antes de mi liberación. Yo lo puedo volver a hacer, pero no me es lícito hacerlo.
Porque ya el Señor me dio la experiencia de la liberación. Ya el Señor usó a alguien que dedicó tiempo, hermano, y su conocimiento y su unción para que estableciera ese estatus en mi vida. Ahora es mi responsabilidad. Entonces lo primerito o la primera instrucción que necesitamos es mantener en nuestro corazón esto. Para cuidar la libertad debo de ser consciente que no todo me es lícito, aunque lo pueda hacer. Esta es la figura que les dio o está escrita en la Biblia cuando Abraham y Eva, los primeros humanos sobre la faz de la tierra, ellos fueron creados y formados en la base de la libertad. Ellos tenían tanta libertad para echar mano de los recursos que estaban en el Edén. Oigan esto, pero no eran libres para hacer lo que les daba la gana. Tenían libertad, pero no eran libres para desobedecer a Dios. Y entonces ahora tenemos ese ejemplo. Pero ¿por qué es importante, hermano, trabajar con lo que quedó formado en todos aquellos años de tener ese tipo de vida? Porque la Biblia dice en este pasaje que le quiero dar en esta versión, porque posiblemente la versión que usted tiene dice diferente, pero me llamó la atención esta, porque dice Proverbios capítulo 4 verso 23, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Wow. Yo sé que la versión popular dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. La palabra corazón en el hebreo utiliza la palabra lev, L-E-V, que quiere decir corazón, pero también quiere decir pensamientos. Y por eso este traductor pone, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Si ya te liberaron del ejemplo de un espíritu de rechazo, ya no venir con la misma actitud a la iglesia y si no te saludan, otra vez nadie me quiere. Entonces los pensamientos son importantes, porque el poder de la liberación por medio del Espíritu Santo nos ha hecho libres de espíritus inmundos y de demonios. Ahora es nuestra responsabilidad entrar en un cambio de mentalidad para que experimentemos la transformación. Ahora es otra faceta. Ahora es experimentar transformación. Ya soy libre. Usted también. Ya tengo la libertad. Usted también. Pero ahora se trata de empezar a experimentar la transformación. Y la transformación de nuestra vida, después de que vino Cristo y nos salvó, depende de tu manera de pensar. Porque la Biblia dice a través del apóstol Pablo en Romanos 12:2, mire esto. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Ahí usa la palabra nous. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces dice, o déjeme preguntar, ¿cuántos quieren ahora dedicarse en la transformación de su vida? ¿Ok? Entonces dice que es mediante la renovación de tu mente. Es la única manera para ser transformados. Satanás y sus huestes son enviadas sobre la vida de los hombres para que aquella persona tenga esas batallas y que esté solamente enfocado en cómo hacer para salir adelante de sus batallas. Por ejemplo, cuando una persona ha sufrido un impacto negativo en su vida y desde aquel momento que lo sufre, comienza un sistema de pensamientos en esta persona, hombre o mujer. Ese sistema de pensamiento es, ¿por qué me pasó lo que me pasó? Y a la misma vez dice, ¿qué puedo hacer para olvidar lo que me pasó? Entonces, la persona, tratando de encontrar una respuesta a la problemática, se comienza a cuestionar a sí mismo. De tal manera, oiga esto, que en su cuestionamiento, en cada momento, entra una faceta que se llama dialogismo.
El dialogismo viene de la misma raíz de diálogo, pero un diálogo es en voz alta, donde podemos comunicarnos verbalmente con otra persona. Y según, ¿verdad?, la teoría de cuántas palabras hablamos por minuto, que podrían ser hasta 200 palabras, así de manera pausada. No es lo mismo cuando uno está en dialogismo. El dialogismo ya no es levantar la voz y platicar, hermano, verbalmente con alguien. El dialogismo es platicarte a ti mismo hacia adentro. Y eso se llama pensamiento, y por eso la Biblia en el griego usa la palabra pensamiento y le llama dialogismo. Y cuando usted piensa, habla más palabras en minuto que lo que se habla, 200 a 300 palabras. En dialogismo las puede hablar de 2000 a 3000 palabras pensando. Y entonces tiene más impacto, tiene más poder, porque permite que se levante esa mentalidad, que se forme la estructura de una mentalidad, que si no la cambia, va a tener la debilidad en su momento de volver a pensar en el rechazo o en el problema de donde el Señor lo ha liberado. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces Pablo utiliza la palabra transformación de la raíz metamorfo. Ahora solo quiero, dice, para que, déjeme leerlo nuevamente para usted. Dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Ok, la palabra mente tenemos que utiliza el griego. Al decir nous, tengo que saber qué parte de la mente es la que se renueva. Entonces para eso tengo que ponerle una estructura de cómo está compuesta la mente. Por ejemplo, la mente tiene el primer nivel, que se llama dianoia. La dianoia es la primera dimensión de la mente, es la mente consciente, es la parte de la mente que guarda la información natural y común de todos los días. La que hay que renovar, según Pablo, es la mente nous. Y esta es la dimensión de la mente, es el estado intermedio neutral donde transitan los pensamientos. Entonces, ahí puede estar formada una mentalidad. Y la última es la que en hebreo se dice cámara profunda. Es la mente cheder, es la parte más profunda de la mente. Esta es inaccesible al consciente porque es la parte donde guardamos la información que no aceptamos. Por ejemplo, cuando alguien, yo no quiero pensar en eso, y hace un esfuerzo, entonces la saca de su consciente, pasa donde está el tráfico de pensamiento y se va hasta la parte más profunda. Pero de ahí vuelve a aflorar. De ahí sube, hermano. En un momento determinado puede subir, volver otra vez a la parte donde está la mentalidad. Entonces Pablo utiliza estas palabras en Romanos capítulo 12, verso 2. Dos palabras, la palabra transformado del griego es metamorfo. La palabra metamorfo significa, la primer parte, meta significa cambio y morfe significa forma. Entonces, pero mire qué interesante, que dice transformaos, no dice seremos transformados. Entonces, la palabra que utiliza Pablo lleva el verbo de que usted tiene que hacer la acción para transformarse. Y la acción es cambiar la manera de pensar, trabajar con la mentalidad. El griego habla en 1 Corintios capítulo 15 también, que al sonar de la trompeta final seremos transformados. Ahí sí es Dios. Y es la palabra alazo, A-L-L-S-S-O, alazo. Es el poder de Dios, que en un abrir y cerrar de ojos nos transforma. ¿Quién puede explicar una transformación en ese tiempo, hermano? Un abrir y cerrar de ojos. Pero la transformación es nuestra. Y esa puede tardar el tiempo que tú le dedicas a la transformación. De tal manera que aquí es un cambio que se realiza en la base de una acción. No te puedes quedar de brazos cruzados después de una liberación e irme a acostar y decirle, y mañana me voy a levantar con una cabeza nueva. No. Va a ser la misma cabeza que le queda el sombrero igual.
Hermano, esto es bien interesante. Yo tengo una idea. Aquí está el apóstol Samuelito y nos ponemos de acuerdo, ¿va, Samuelito? Si Pablo existiera en este tiempo, utilizara ciertos términos médicos, científicos, especialmente en la rama de la que trata la mente, la estuviera utilizando el día de hoy. Pero en aquellos días no existían algunos temas. Y entonces lo que existía era la palabra metamorfo. Por ejemplo, hoy se dice que usted puede experimentar por voluntad propia lo que se llama una poda sináptica. Dos términos: poda de jardinero, sináptica o sinosis, pensamiento, que usted la tiene que hacer. Usted tiene que usar sus tijeras de jardinero para cortar las ramas y raíces de las dendritas, que es el término que se usa para hablar de los pensamientos cuando crecen. Son exactamente como ramas, como un árbol seco, sin hojas, sin fruto, que tiene muchas raíces y que tiene ramas. Y esas ramas de las dendritas, que tiene que ver con las neuronas, donde se guarda la información de lo que es la mentalidad, interesantemente crecen cuando la persona está pensando siempre en el mismo problema. Y nosotros pensamos siempre en el mismo problema porque le damos valor mucho a la emoción que sentimos que nos provoca el recordar aquel problema. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ya no obedecerle a la emoción y decirle a la emoción: emoción, en el nombre de Jesús te sujeto, ya no me vas a hacer sentir más esa sensación que tengo, así es que ya no te voy a oír, ya no te voy a creer, ya no te voy a alimentar, ya no voy a valorar esa emoción que viene al momento que vuelvo a pensar en lo mismo. Aquí podemos hacer un examen, pero yo no lo quiero llevar a esa etapa, porque si yo le dijera algo y le hago recordar lo que le pasó a usted, inmediatamente va a saber cómo corre, hermano, la sensación de esa emoción por el torrente sanguíneo. Y solo se requieren 90 segundos para que y le cambia la cara, lo deprime, pierde fuerzas, cae en desánimo, se puede caer en estrés, en depresión, porque yo le presté atención. Entonces, claro que está ahí ese pensamiento, pero lo tengo que trabajar si me quiero transformar. Entonces, esta mañana el Señor va a mandar tijeras de jardinero bien afiladas para que usted pueda podar sus pensamientos. Bendito sea Dios. Entonces, si es una acción, quiero dejarle establecido que renovar la mente no es algo automático ni místico, sino que es literal, físico y debe de ser intencional. Déjeme ponerlo, no lo puse. Debe de ser intencional, debe de ser disciplinario, debe de ser riguroso y debe de ser rutinario. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que te hayas transformado, hasta que ya no existe en la mentalidad. Entonces, 26 minutos me quedan, Dios mío. La dimensión de la mente. Déjeme explicarle algunas cosas de la dimensión de la mente. El apóstol Pablo, en orden de poder revelar y dar instrucciones a los creyentes de aquel tiempo, les habla algunas cosas, hermano, que son bien poderosas. Y ya les está diciendo de la responsabilidad, les está dando instrucción de tal manera que dice 2 Corintios 10:4, dice: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, y destruyendo especulaciones
y toda lógica o razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces ahora dice el apóstol Pablo que si una mentalidad no ha sido transformada, entonces puede venir algo que sí es del reino de las tinieblas. Aunque ya se fue liberado, puede venir un espíritu que es un experto en erigir fortaleza. Para darme la idea, es como un albañil del reino de las tinieblas. Sería en inglés un masón, de donde viene el término masones. Entonces viene y empieza a levantar la fortaleza en medio de un pensamiento que forma parte de la mentalidad, y que el creyente no tiene la instrucción, o no sabe, o no quiere trabajar con la mentalidad. Todos nosotros tenemos que trabajar con nuestra mentalidad. Trabajar con nuestra mentalidad es la llave para levantarte en medio de situaciones difíciles. Si tú has sufrido un impacto fuerte, si has tenido una derrota, si te ha pasado algo que impactó tu vida, la única manera para levantarse de esa etapa difícil, oiga esto, para poderse levantar y que ese momento no se convierta ahora en memoria de tu pasado, entonces necesitamos, hermano, trabajar con la mentalidad. ¿A usted no le pasa que mucha gente sabe lo que ha vivido? Crisis, adversidades, problemas difíciles, fuertes, y lo miran y saben que le pasó eso, pero le miran un rostro sonriente, alegre, no está amargado, no está quejándose, y le preguntan: ¿y cómo has hecho? Es porque ha trabajado con eso. Si nosotros no trabajamos esas etapas difíciles, nos vamos a estancar, nos vamos a quedar ahí. Entonces Pablo dice: hay que destruir la fortaleza que Mausín levanta. Mausín es el nombre del espíritu de la fortaleza, según Daniel capítulo 11. Entonces aquí tenemos que comenzar a aprender qué es la mente. Bueno, déjeme darlo de la manera más sencilla: sistema de valores, sistema de ideologías. La mente está involucrada con tu destino. Oiga esto, es una puerta a la esfera del espíritu. Y ahora la mentalidad es el acceso a la administración del Espíritu Santo o a la administración de un espíritu inmundo. La mente no es el cerebro. El cerebro es la puerta para la mente, y la mente es la puerta para el alma. Y la mente, dependiendo la mentalidad que tiene, puede ser una puerta abierta al Espíritu Santo para seguir fortaleciendo nuestra vida, o puede ser una puerta abierta a un espíritu de nuevo de las tinieblas. Entonces, la mente no tiene su propia voluntad. Esto es importante. Por eso dice Pablo: si ustedes se renuevan, entonces van a comprobar la voluntad de Dios, la buena, la agradable y la perfecta. La mente no tiene su propia voluntad, porque la mente opera con la información que tú aceptas, y la mente lo que va a hacer es retenerla, sea buena o sea mala. La mente, sin embargo, cultivada en la sabiduría de Dios, es la que te llevará a tu destino. Por eso dice el libro de Proverbios: adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. No la abandones, ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Wow, mire qué lindo esto. La mente necesita la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Santiago dice: pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Tengo que buscar la sabiduría de Dios. Tengo que pedir la sabiduría de Dios. Mi mente necesita ahora una nueva escuela de información que traiga los conceptos del reino de las tinieblas. Que traiga los conceptos del reino de las tinieblas. Déjeme expresarle en palabras cómo se piensa en el reino. ¿Cuál es la mentalidad del reino? Dice Deuteronomios capítulo 28. Si diligentemente oyeres mi voz y pones por obra mi palabra, obedeciéndola, estas bendiciones te seguirán donde quiera que vayas. Irán de ti. Eso es como piensa el cielo. En el cielo se piensa así. Si pones por obra la palabra, si diligentemente la escuchas, si atiendes a la sabiduría de Dios, entonces una nueva mentalidad vendrá sobre tu vida. Y la Biblia dice que Dios estableció estas bendiciones, te seguirán donde quiera que vayas. Allá vas, hermano, en tu corazón llevas el sentir, voy a obedecer a Dios, y las bendiciones te van persiguiendo. Doblas a la izquierda y las bendiciones, porque eso es como se piensa en el cielo. ¿Cuántos jóvenes van a hacer eso? ¿Cuántos jóvenes están dispuestos a hacerlo? Vas a ser el hombre y la mujer más bendecidos de esta tierra. Llegaréis a ser los más prosperados en todas las áreas de vuestra vida, porque empezarás a pensar como se piensa en el reino de Dios. A su nombre. Bendito Dios. Entonces, ¿cómo se forma la mentalidad? Y aquí es donde comienzo a predicar. Ok. Las cosas que todos tenemos, puede ser que tengamos en diferentes porcentajes. Yo le llamo a esto los masones de la mentalidad, los albañiles de la mentalidad. Nadie nace con mentalidad. Cuando nacemos con una mente neutral. Por eso en el nuevo nacimiento te hacen un reset. Un reset y te la ponen en neutro. Ahora depende del creyente qué cosas va a permitir que entren a formar su mentalidad. Nadie nace con mentalidad. Nace con mente. Pero entonces hay 5 cosas que forman la mentalidad. Primero, la cultura. Experiencias pasadas, asociación, con todo respeto, trasfondo familiar y niveles de exposición. Y cuando hablo de cultura, no necesariamente estoy hablando de la cultura de un país, aunque es parte, pero estoy hablando de las costumbres dentro de una casa. Cada uno de nosotros aquí, ¿cuántos guatemaltecos hay por casualidad en este lugar? Bye. ¿Sabía usted que de guatemalteco a guatemalteco hay diferente cultura? Porque son las costumbres de su casa. Entonces, la palabra cultura no existe en la Biblia, literalmente así, pero está en concepto casi en toda la Biblia. Y la palabra cultura solo se define de esta manera. Cultura es el producto humano. Cultura es la producción de tu humanidad. Cultura es el resultado de una costumbre. Entonces, yo recuerdo en mi casa, cuando estaba pequeñito, nuestra madre nos enseñó que después de comer, quizás le vaya a parecer a algunos ridículo, ¿verdad? Pero esa era la cultura de la casa. Terminaba de comer y yo me iba donde estaba mi mamá sentada y llegaba así: gracias a Dios que ya comí. Y ella en ese momento decía: gracias a Dios que nos proveyó. Ok, ¿por qué? ¿Por qué nos enseñó eso? Porque resulta que ella fue una mujer sola. Se quedó viuda a los 28 años. Mi padre tenía 28 años cuando se mató. Y entonces ella tuvo que trabajar doble para mantenernos. Y lo que nos quería decir: no ha sido fácil, hijo, criarlos a ustedes. Démosle siempre la gloria a Dios. Y yo crecí así. Y yo crecí, y hermano, y todavía esa cultura. O sea, una vez
me dijo una persona muy cercana: qué clavero eres. Yo le dije: ¿por qué? ¿Por qué te levantaste a decirle al hermano: gracias a Dios que ya comí? Hermano, ya hombre. Por un momento me vino un flachazo así, no sé por qué, no sé si porque la comida era sabrosa, no sé. Me habían dado mi caldo de langosta, hermano. Yo dije: aleluya, Señor. No está el apóstol porque a él no le gusta eso. Y entonces me recordé y le vine a decir al hermano: gracias a Dios que... Ay, no, apóstol, ¿cómo hace usted eso? Y el otro hermano: qué clavero fuiste. Entonces, mire cómo la cultura forma mentalidad. Yo no sé a usted cómo lo hicieron el producto de su humanidad. Entonces, esto es importante. Experiencias pasadas. Si no se saben trabajar las experiencias pasadas, estarán allí en tu memoria. La última vez que estuve acá expliqué que las experiencias pasadas están en tu memoria. Y esas experiencias pasadas son celosas. Que la experiencia pasada es como una persona celosa que no te deja en paz y no te deja ir. Así es el celo, ¿verdad? Una persona que pues está viviendo con alguien celoso o celosa, bueno, todos los días estaba de molestar, iba de molestar, pero no lo deja ir. O no la deja ir. Así es el pasado. Molesta y molesta y molesta y no te deja ir. Entonces, saber trabajar con las experiencias pasadas tiene que ver con esto. Lo segundo, la asociación. Hay dos maneras de interpretar bíblicamente la asociación. Una en el Salmo 1:1, se lo voy a leer. Salmo 1:1 dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. Este salmo habla cuando la asociación que tienes con alguien es de bendición para tu vida, pero que tú te cuidas en no asociarte con cualquiera, porque la Biblia bien dice: no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En la ley de la asociación se dice que la persona con la que tú te asocias te transmite las 7 cosas peores de tu vida. Que cuando yo no cuido mi asociación, en un momento determinado va a empezar a aflorar en mi propia vida las 7 cosas peores de la persona con la que me asocié. Porque una asociación, Pablo la maneja como un yugo desigual. No unáis en yugo desigual, y empieza a citar varias cosas: las tinieblas, digamos, con los impíos, etcétera, con Belial. Entonces, pero miren lo que usa: yugo. Un yugo pues es una herramienta de labranza, pero ahí hay una ingeniería, digámoslo así, porque se van a ayuntar, por lo menos en el sentido, 2 bueyes. Uno es el buey mayor, que es el que ya tiene todo el entrenamiento de cómo va a arar la tierra, y le ponen a un buey joven y lo amarran por el yugo. La idea del yugo es que el conocimiento que está en el buey mayor sea transmitido al buey menor. Ese es el yugo. El yugo no es solamente una herramienta para la labranza. Por eso Jesús dijo que el que esté cargado y trabajado, que venga hacia Él, que Él lo hará descansar. Tomad mi yugo. Y dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde. Está en la misma idea. ¿Sabe usted que ese es un término rabínico? Lo que estaba diciendo Jesús: lleven mi yugo de enseñanza, porque estaba el yugo de Gamaliel, estaba el yugo de Moisés, estaba el yugo del reino de Dios. Entonces, cada vez que nosotros nos ponemos un yugo de alguien,
Estamos, hermano, en la gran bendición, en este caso de alguien que Dios nos ha asignado para que sea quien nos entrena, quien nos forma, quien nos adoctrina, quien nos educa espiritualmente. En este caso podría decir el yugo del apóstol Sergio. Entonces, él tiene la revelación, la inspiración, la doctrina, el conocimiento, que en su momento se le pasó por otro yugo, el yugo del doctor Ríos. Ahora es su yugo y usted lo tiene. Por eso tenemos que cuidar la asociación negativa, porque la asociación negativa nos transmite 7 cosas peores que el otro, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? El trasfondo familiar. ¿Qué vistes en tu casa? ¿Qué oíste? ¿Se glorificaba a Dios todo el tiempo? ¿Se hablaba bien de los ministros? ¿O había mucha queja? ¿Se hablaba mal de los ministros? A la hora de comer, la sopa de letras, se formaban nombres ahí, se leía. Y se empezaba a hablar mal de esa persona. Son trasfondos familiares. Niveles de exposición. Niveles de exposición significa en los momentos que estuviste en peligro, que fuiste expuesto a un conocimiento que no debería haber llegado a ti. ¿Cuándo es que comenzamos los vicios? ¿Cuándo es que aprendí yo a tomar? ¿Cuándo es que aprendí yo a fumar? ¿Cuándo es que aprendí a consumir la droga que consumía? Fui expuesto en las amistades, en lo que sucedía, en el entorno social, etcétera. Entonces, me quedan 9 minutos, gloria a Dios. ¿Cómo destruir una fortaleza mental? Y esto hay que explicarlo paso a paso. Entonces, para construir una fortaleza mental nueva y destruir la vieja, estos son los 5 pasos. Primer paso, que requiere la transformación de la mente. Mire, que esto es tremendo, hermano, porque todos sabemos que tenemos que renovar la mente, ¿verdad? ¿Cuántos no sabían Romanos 12:2? Nadie, todos sabíamos. ¿Cuántos conocen bien Romanos 12:2? Levante su mano, quiero verlos. Todos. Mire, un montón de jóvenes no lo sabían. Que tenemos que transformarnos mediante la renovación. Yo lo oí desde mi primer día que me convertí. Yo oía a quienes predicaban: cambie su manera de pensar, hombre. Cambie y todo predicador que subía, cambie la manera de pensar, cambie la manera. Hermano, yo llegué a sentirme un día hasta acusado, porque yo miraba a todos, amén, sí Señor, y yo decía, Dios mío, pero todos estos ya cambiaron la manera de pensar, solo yo no. Pero el problema era que sí sabía que había que cambiar la manera de pensar, pero no sabía cómo. Y como es algo disciplinario, intencional, rutinario, no es algo místico ni espiritual, se puede llevar un cambio de mentalidad haciendo 5 cosas todos los días, que solo tardará máximamente 17 minutos. Y esas 5 cosas que solo tarda 17 minutos, si las haces por 21 días, vas a experimentar un cambio. Yo puedo, por eso es disciplinario, tengo que tener claro las 5 cosas que tengo que hacer, y solo me tardaría 17 minutos. ¿Qué son 17 minutos? Nada. Entonces lo primero es autodiagnosticarte. Y eso significa buscar los pensamientos negativos que todavía están en tu mentalidad. Y esto cada quien lo tiene que hacer.
¿Usted tiene pensamientos negativos todavía? Captúrelo. Defínalo. ¿Sabe usted que si no lo aplicamos en estos términos que estoy hablando, se le llama analfabetismo de pensamientos? ¿Cómo es posible que no voy a saber yo qué pensamiento malo? Entonces yo tengo que autodiagnosticarme. Primero, este es el pensamiento con el que he estado batallando, lo capturo. Segundo, meditar en ese pensamiento. Eso significa diferenciar los pensamientos buenos y repetirlos, como es la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Recuerda las palabras. Meditar no es poner la mente en blanco. Meditar es, hermano, comenzar a pensar de las promesas de Dios, de lo que Dios dice que va a hacer en tu vida. Ya capturé los malos. El malo me decía, no la vas a hacer, de esta no te vas a levantar. Ahora el pensamiento bueno es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí lo voy a hacer. Sí lo voy a hacer. Mire lo que hizo el hijo pródigo cuando estaba en la posilga. Él comenzó a pensar, capturó sus pensamientos negativos y dijo, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme tu hijo. Y eso lo comenzó a repetir y eso lo activó, y que entonces se levantó, salió de la posilga y fue rumbo a la casa de su padre. No le dijo otra cosa diferente más lo que había meditado mientras estaba levantándose y saliendo de la posilga. Cuando ya llegó delante del Padre, repitió exactamente: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de llamarme tu hijo. Captura los pensamientos negativos. Si es posible, haz una lista y a la par comienza, porque tú tienes pensamientos buenos. Quiero servirle a Dios, quiero ser para la gloria de Dios, voy a cambiar la historia familiar. Yo soy siervo de Dios, soy sierva de Dios. Yo soy un David, oiga esto, yo soy una Abigail. Yo soy un hombre que va a ser de mucha bendición para generaciones. Comenzar a ministrarte eso todos los días. Ahora mire esto, escribe. Y eso mismo se escribirá en tu memoria. Por eso dice la Biblia, cantidades de veces que el Señor dejó escrito que se escribiera. Habacuc, escribe la visión en tablas. A Israel, escribe para memoria. Porque resulta que cuando tú escribes en papel, tu cerebro se convierte en el papel. Nosotros tenemos lo que se llama ganglios basales, que cuando estamos escribiendo, nuestros ojos capturan eso y tu cerebro comienza a pensar que es el papel. Así como estás escribiendo, se está escribiendo en tus ganglios basales. Los ganglios basales sirven para memorizar, sirven para incrementar la inteligencia, sirven para el aprendizaje, y todo lo aprendido se convierte en naturaleza. Todo lo aprendido está dentro de ti. Cuando tú y yo aprendemos algo, cuando tú aprendes algo, lo primero que sucede, que se cambian los químicos del pensamiento. Y si se cambian los químicos del pensamiento, se cambia la fábrica donde se hacen los químicos del pensamiento. Y si se cambia la fábrica donde se hacen los químicos de pensamiento, se cambió el ADN. Y en tu ADN ya no estará la información heredada de vuestros ancestros, sino que hasta allá llegará la escritura de la verdad de Dios, que permanece para siempre. Bendito sea Dios. Y después repasa, porque repasar significa instalar los cambios mentales. Repasar significa repeticiones, 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 repeticiones. Tu cerebro trabaja a través de repeticiones. Ahora mire, porque ya, hermano, ya un ratito, es mi última presentación.
Mire, esto es bien importante. ¿Por qué 5 cosas? Durante 21 días. Yo dije alguna vez, por ahí dicen que un hábito se forma en 21 días. Y le atribuí a los esotéricos. Y me tuve que retractar. Porque resulta que sí es verdad. Y que un pensamiento se convierte en memoria en 21 días. Porque nosotros tenemos una proteína priónica que viaja por el cuerpo 21 días. Que cuando tú piensas algo y lo repites 2, 3 veces, 4, 5 veces, entonces esa proteína es activada y comienza a viajar por todo tu ser, para que entonces el pensamiento se convierta en una memoria. Y si esto lo hago yo durante 21 días, ¿qué tal 3 veces al año? Ahí me cuenta quién va a ser usted. Porque escrito está: todo lo que tú piensas, eso eres. Así como piensa el hombre, así es él. Tú no eres como te llamas aquí en la tierra. Ese fue el nombre que ni siquiera escogimos. Nos lo puso papá y mamá. Pero tú eres lo que tú piensas. Tú eres lo que tú piensas. Si has vivido muchos años pensando de tal manera, por los estragos familiares, por lo que fuiste o estuviste en exposición de cosas, por la cultura, por la asociación que tuviste, y eso te formó una mentalidad, y eso dio lugar a que un espíritu inmundo viniera. Pero ahora el Señor te ha liberado del espíritu inmundo. Ahora es su responsabilidad y mi responsabilidad trabajar con la libertad. Y solo repito, hay 5 cosas que te llevan a una metamorfo, a una transformación de tu mente. Y es lo que la Biblia nos enseña. Y por último, accionar. Y accionar es practicar la nueva forma de pensar hasta que se vuelva automática. Así como pensábamos antes y teníamos automáticos para responder, solo nos quedaban viendo. ¿Y tú qué me estás viendo? Automático, hermano. Ya esto va a ser parte de nosotros. Bendito sea Dios. Póngase sobre sus pies. Estas han sido instrucciones para cuidar la libertad en tu vida. Esta es una buena mañana para comenzar a cuidar lo que Dios ha hecho. Aquellos que pueden decir por la fe que el Señor trajo liberación, que se les declaró que han quedado libres y que ahora es tu responsabilidad cuidar tu libertad. Levante sus manos y digámosle al Señor: Señor, yo voy a cuidar mi libertad. Ahora voy a procurar y voy a supervisar mi transformación. Voy a llevar a mi mentalidad a esos cambios. 5 cosas, 5 pasos, así como hubieron 5 masones de la mentalidad que la construyeron en el desarrollo de mis años. Ahora voy a aplicar, voy a autodiagnosticarme, voy a meditar en la palabra, voy a escribir, voy a repasar y voy a vivir con la nueva forma de pensar. Padre, ayúdanos, te lo suplicamos. Pon el querer y el hacer de tu buena voluntad en nosotros. Señor, que retomemos la responsabilidad y que podamos a partir de este momento, Señor, a llevar a la práctica esa metamorfosis, ese cambio en nuestra vida. Ahora entendemos por qué está escrito: tenemos la mente de Cristo. Estaba hablando del nous, estaba hablando de esa dimensión de nuestra mente que debe de estar llena de la mente de Jesús. Haya pues en vosotros esta misma mente que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y se humilló, se hizo hombre y se hizo siervo. Jesús, el Hijo, el Dios de la gloria, nos viene a dar un ejemplo de trabajar con la mente.
Por eso dice la Biblia a través del apóstol Pablo: en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo digno y en todo lo que hay virtud, en eso piensa. Despójate de aquellos malos pensamientos. Saca toda esa biblioteca que te formó la mentalidad y comienza a erigir una nueva biblioteca. Comienza a ordenar los libros de la sabiduría de Dios para que puedan ser tu fuente de la transformación de la mentalidad y que puedas retener la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús, y que no volvamos nunca jamás a vivir esos malos momentos. Lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponga su mano sobre su cabeza. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, que ahí se dé la transformación, que venga ese cambio en nuestra vida. Vamos a pensar diferente. Vamos a pensar a la manera de Cristo. Nuestros pensamientos estarán conectados con el cielo, estarán conectados con la Escritura. Nuestros pensamientos se formarán a través del buen consejo que viene de aquellas autoridades que tú nos has puesto, Señor. Nuestros oídos estarán aprestos para recibir el consejo de Dios, la exhortación de Dios. Porque todo eso tú nos lo permites que llegue a nuestra vida en orden de formar en cada uno un hombre y mujer plenamente transformado. Lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Rema TV y Ministerios Ebenecer presentó el Retiro Internacional de Ministración y Liberación. Verdaderamente libres. Una transmisión en vivo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer Zona 5 en la ciudad de Guatemala. Para más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita nuestro sitio web ebenecer.org.gt. Los esperamos en un próximo enlace.